Mamíferos, mamonas y mamones, pecadores de otras religiones obsesionados con el fornicio. Soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles de Crom. Pasan 6 minutos de las 9 en Canarias y Portugal, las 10 para el resto de la península de Baleares, y comienza otro directo del Colegio de los Infieles a Crom. No me traje las gafas, me cago en la leche. Bueno, trataré de leerles los comentarios y alguno así, alejando un poco el móvil y acercándolo y todo esto. Siempre y cuando aparezca alguien por ahí, porque no sé yo si estaré hablando de como un VK, así, para el móvil nada más. Dice que están notificando, hay gente que se está uniendo por aquí al directo. No sé si estará Raúl por aquí. A ver, le he dado aquí a las notificaciones, una cosa así rara. Hoy es viernes, esto se ve chunguísimo, ¿eh? ¿Es cosa de la luz? Sí, es cosa de la luz. Pues me voy a tener que sentar por aquí fuera, en algún sitio. No, aquí mismo. Pues hoy no sé muy bien de qué hablar, ¿eh? Raúl me dijo que iba a estar de viaje, que iba a... que a lo mejor se pasaba por aquí, pero un poco. Así que pues no contaré con él en principio. Estoy metido en una serie hablando sobre el individuo, el grupo, las relaciones interpersonales, afectivas, sexuales y todo eso, ¿no? En el canal estoy sacando un vídeo diario sobre ese tema. Y es complicado porque no quiero meterme demasiado en terreno de la psicología. O sea, hay gente que está estudiando esto, utilizando el método científico, y son profesionales del asunto, ¿no? Cierto que va a estar muy influenciado todo esto de la psicología por el hecho de que llevamos cientos de años pues viviendo en sociedades que se han conformado en base a los dogmas y los valores morales del cristianismo. No tengo conocimiento sobre psicología para saber cómo se ha tratado este tema, ¿no? Entiendo que es una ciencia que se ocupa del individuo, ¿no? Y de la mente del individuo, más allá de estos dogmas y estos valores morales que se han asumido, pues, sobre todo desde planteamientos religiosos, ¿no? La concepción del bien y el mal es algo que viene desde el zoroastrismo y es algo que ha tenido muchísima influencia en la sociedad occidental y sigue teniéndola hoy en día, ¿no? Estoy haciendo un libro sobre Camino, que es un libro que escribió el fundador del Opus Dei, y lo que he visto es que recomiendan o instan a los miembros del Opus Dei a realizar un examen nocturno donde voy a invitar a JK Bilbo para hablar con alguien. Si es que quiere venir, pues bien, y si no, pues nada. Y se plantea esto, realizar un examen diario, ¿no? Todas las noches esta gente pues se pone a rezar y se autoexamina. Bien, se autoexamina ¿en qué sentido? Por lo que he percibido al leer el libro. Pues en el sentido de buscar sus faltas, ¿no? Las religiones abrámicas tienen unos códigos de conducta y de moral pues bastante estrictos. O sea, es gente que peca de pensamiento, ¿no? Y tienen cosas como no desearás a la mujer del otro. O sea que es algo bastante intensito. Porque puedes pensar mal, ¿no? Y además se plantea el asunto como que desde el zoroastrismo, ¿no? Si, se plantea una eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y lo que se hace es que la gente mira en su interior y busca las cosas malas, ¿no? Y simplemente son malas y se supone, se plantea que se debe sentir uno muy avergonzado, pedir perdón a su deidad por esto, por estas cosas malas que hay en su interior y ya está, ¿no? Tratar de reprimirlas, de enterrarlas y todas estas historias. Nosotros en esta religión consideramos que eso pues no es aconsejable en el sentido de que no se encuentra solución.
o no se busca, encontrar solución a los conflictos internos, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es que te examines y que veas qué cosas de las que te echas en cara realmente tiene sentido que te eches en cara eso o no. ¿Por qué? Porque somos un animal social y estamos muy influidos por el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, hay cosas. Hombre, Andrea te está por aquí, te voy a invitar a subir. Hay cosas que sí tiene sentido que te eches en cara, tienes que controlar porque vives con otras personas y entonces tu manera de actuar va a afectar a la vida de los demás, ¿no? Y eso también va a afectar a tu vida, pues, que la gente va a reaccionar a lo que tú hagas. Buenas noches, Andrés. O sea, Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estoy aquí Ay, estos recluido en el tomates. garaje que están viendo mi hermana y mi sobrina están viendo Trolls 2, creo. Ay, qué guay. Entonces, pues es importante no molestar. ¿No te has animado a ver Trolls, eh? No te has animado. Pues mira, estoy hablando un poco de eso. Ay, que se corta. Me he planteado esto como una tarea diaria. Es que no sé si tengo buena cobertura yo aquí. ¿Me oyes? No, yo sí que tengo. ¿O Sí, sí, sí. se te Se corta ha a ti? cortado así como que se queda congelado, pero ya está. Ya está, ya está. He oído un poquito. Acabo de entrar, al live, pero sigue, sigue, que es muy Sí. interesante. Pues, o sea, tú además has estudiado psicología, ¿no? Sí. Y naturopatía, que la Pues la cosa es. naturopatía he aprendido quizás más. Pues hombre, yo no quiero hacer intrusismo profesional. O sea, yo entiendo además que la gente que se encuentre con problemas, pues que tiene que acudir a un profesional. A veces es difícil verlo, supongo, ¿no? El hecho de asumir que tienes un problema psicológico, porque además hay tabús sociales muy fuertes en torno a esto, ¿no? Y la Exacto. gente, pues, no quiere que la estigmaticen como loca o alguna historia así, ¿no? Y mucha gente eso, Uy. eh, cuando alguien acude al psiquiatra o es algo que ya afortunadamente pues ya no se ve tanto. Mira, Aquí en tengo, Estados Unidos, aquí tengo una. aquí en Europa, ay, perdón. Sí. No, digo que aquí en Estados Unidos, No, aquí en Europa, por ejemplo, estaba como más normalizado ir al psicólogo, más que el psiquiatra. El psiquiatra estaba como quien va al psiquiatra ya está bastante mal. Un psicólogo, bueno, era más como un sí. guía, pero en Estados Unidos, uff, en Estados Unidos costó y aún cuesta, que la gente entienda que un psicólogo es para ayudar como guía, para alguien altruista a nivel emocional que no va, porque obviamente se cobra, ¿no? Pero que no se va Mm. a meter por intereses propios a darte un consejo por interés propio, ¿no? Y de hecho, mira, te Para voy a ser sincera, perjudicarte. yo tengo 44 años y... ¿Cómo? Para ¿El qué, perjudicarte, perdona? porque yo entiendo que tiene que haber esta reserva de contar las cosas de tu interior a otra persona por miedo a que esa persona utilice esa información para hacerte daño, ¿no? Exacto. Entonces alguien totalmente que no tenga nada que ver con tu día a día, que lo único que sabemos es que quiere el dinero a cambio de, pues, aconsejarte con sus Ayuda. conocimientos. Pero lo que has Ujú. comentado de intrusismo, de profesión y todo esto, para nada. Y te soy totalmente sincera. La carrera de psicología eh, es muy buena, es muy válida, tiene muy buena base eh, de psicología, de emocionalidad, para ser guías de las personas, de nuestros compañeros, pues bueno, de nuestra sociedad. Pero te tengo que decir que si tú, por ejemplo, yo ahora con 44 años vuelvo a coger la carrera de psicología, creo que como toda la profesión, tú puedes estudiar mucho, tener una base muy buena de muchas cosas, pero te digo yo que ahora vuelvo a estudiar psicología y a mí lo que me ha enseñado es la vida, a guiar a las personas a las que llevo. No la carrera de psicología en sí, o sea que intrusismo cero. Tú, con tus experiencias, con tus conocimientos y con tus años, puedes ayudar a un montón de personas y hay muy buenos coach
que no han ayudado, que los psicólogos se meten, denuncian por intrusismo, porque no han estudiado, porque bla, bla, bla. Y yo personalmente he oído hablar de problemas como del narcisismo, del problema del apego, del problema del suicidio, de TOCs, de parafilias, etcétera, etcétera. He oído hablar muchísimo mejor a gente que es coach, porque lo han vivido, y hablan de eso, son coach de cosas que ellos han vivido, de cosas que ellos han pasado, de experiencias, y los oyes hablar con una propiedad que dices, ole chapo, es que a mí eso ni me lo han enseñado en psicología y me acabas de dar una lección de vida. Y, y hay psicólogos que eso no podemos llegar a entenderlo hasta que no lo hablan o no lo... Me estoy liando, es que divago un montón. Creo que se me ha entendido. No te sientas oprimido porque yo o Perico los Palotes haya estudiado algo que tú no hayas estudiado y que te vete a decir algo por lo cual tú crees fielmente o fervientemente, siempre y cuando no digas con tus palabras a la gente una obligación, sino una recomendación. Es que ni yo misma, habiendo estudiado, obligo a nadie. Yo siempre recomiendo. ¿Por qué? Sí, no, claro, o Porque, sea, porque te además, curas en salud, te mira, aquí curas en salud. tenemos, te voy a cortar un momento y te voy a explicar el por qué no me planteo hacer nada de ese tipo. En esta religión tenemos un dogma que dice que todos somos distintos y que en eso somos todos iguales. Entonces, Ujú. a la hora de yo plantearme, ¿no?, el aconsejar algo a alguien, tengo que pensar que yo voy a ver sus problemas desde mis zapatos. Y Sí, entonces yo voy a tener en cuenta, pues, mis capacidades y determinado tipo de soluciones. Pero algo que a mí a lo mejor me parece la manera más sencilla de afrontar un problema, para otra persona puede resultar muy, muy complicado afrontarlo con ese punto de vista y sin embargo, por su vida, por sus experiencias, por sus aptitudes, por sus capacidades, puede solucionar ese mismo problema de una manera que a mí me parecería muy complicada y que sin embargo a esa persona le resulta muchísimo más sencilla. pero, por ejemplo, tampoco es bueno que te prives de decírselo o de aconsejar a la gente en Sí, lugar de hacer coletilla, hacer una previa con lo que has dicho al principio. O sea, yo te voy a decir, basado sí, en mi experiencia, desde mis zapatos, cómo lo haría yo. Por si a lo mejor de esto puedes coger algo que te motive o te estimule claro, para sumar a tu solución, la de tu experiencia. O sea, las sí, experiencias de todos, sí. como has dicho, ¿no? O sea, Todos somos diferentes, yo lo ¿no? que planteo Eh, es una idea y una manera de plantear la cosa, y a lo mejor esa manera de plantear la cosa tú no lo habías visto y Es, encuentras una vía intermedia entre lo que te habías planteado y lo que te planteo yo, que a ti sí te es exacto, viable, ¿no? exacto. Por eso, Y es lo obligar a que la veo gente a más hacerme caso, útil, ¿no? obligar a la gente a hacerme caso, Llegados a no, ese punto pero, de aconsejar a alguien. perdón, perdón, que a veces se corta perdona, perdona, sigue, sigue. Cuando tú me des la palabra, No, así es mejor. estaba, digamos, contaminada, por usar un término. No quiero hacer tampoco una... Influenciada, mejor, más adecuado. Ujú, He influenciado el estudio de la psicología por el hecho de que se haya desarrollado, sobre todo en Occidente, en el seno de una cultura abrámica, ¿no?, donde ujú, hay una cierta serie de tabús, de imposiciones sociales tal y cual. una moral bastante férrea, ¿no? Y Ujú, además una cosmovisión que se centra en ver el mundo como una eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? ujú, Entonces, yo esta mañana, por ejemplo, entré en un live de una gente que estaba, eso, que son psicólogos, y entraba una mujer que preguntaba cómo sobrellevar el estar buscando tener un hijo y no conseguirlo, ¿no? ujú. Y yo ahí me callé porque estaban dos psicólogos, ¿no? Y no voy a meterme a pisar el live de nadie, pero yo entiendo que eso es fruto de una presión social Total. basada en esta cultura abrámica que centra la visión de la mujer, el rol femenino, en ser madre, ¿no? Y que, Ujú, pues, ¿no?,
y que eso añade mucha presión a las mujeres pues que se plantean ser madres y que pues no están, lo están intentando pero no lo están consiguiendo. Y que quizá pues cargar con ese peso pues no tenga demasiado sentido, ¿no? Que en esa situación es que buscase ayuda médica por si acaso hubiese algún problema físico, Sí, sí, pero que no le diese tampoco tanta importancia, que si viene, viene, y si no viene, pues tampoco se acaba el mundo. sí, sí, No, yo me lo plantearía así, pero totalmente pero la presión entiendo, social, pero sí, en este ejemplo que has puesto y en todos, en todo lo que nos rodea, sí, en todo, en los estudios, en el trabajo, en lo que decías el otro día de los niños y las niñas, todo, 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 todo. Tenemos que ser libres pensadores. Mira, y ahora voy a enlazar lo que has dicho con lo que dice la verdad absoluta. 69, buenas noches, Javito, ¿qué tal? Miguelito, buenas. Pues que parece buenas noches filósofo. para el mundo. De los Mm. filósofos salió la psicología, o sea, son los precursores de de la psicología. El hablar, el comunicar, el enlazar conocimientos y experiencias de unos y otros, eso es la filosofía, y eso es lo que ha hecho a la psicología, o eso es lo que ha hecho a los grandes pensadores de nuestra historia. Vivan los filósofos, vivan. Yo creo, bueno, creo no, lo veo aquí siempre que me pongo que es un filósofo, es un filósofo. Tú eres un filósofo, infieles, lo llevas en la sangre. Y yo creo que a mí me nace ser más filósofa también que psicóloga, porque realmente en mis terapias, como bien te he dicho, al principio intentas adaptarlas a los estudios, pero es que se va modificando sobre la experiencia. Y ahora es que si te pudiera decir algo de lo que he estudiado en psicología que aplico en mi día a día en las terapias, te diría que no tiene nada que ver con lo que he estudiado. Se ha ido modificando Vale, sobre pues, la marcha con la experiencia, ¿me entiendes? Y pero tú harías lo mismo. eso es Y normal. O sea, siempre hay un conflicto entre la claro, teoría y la práctica. Eso pasa en todos los ahí ámbitos, está. ¿eh? No es algo Ujú, tan... Y después ganas mucho pues con la experiencia dentro de tu campo. exacto, O sea, no es lo exacto. mismo salir de una carrera o de una formación profesional o lo que sea y llegar a tu puesto de trabajo y empezar a poner en práctica esos conocimientos teóricos que has adquirido. Aprendes Exacto. muchísimo más y, y te enriqueces a nivel profesional y a nivel de conocimientos. Total. Pero desde luego el tener una buena base ayuda mucho a afrontar Claro. ese, ese darte de cara con la realidad y con Y a aprender de la experiencia. desarrollar, y a desarrollar nuevas Por eso, habilidades. En eso estoy totalmente de acuerdo, que te lo da una buena base. Pero que pero he visto a gente. pero tengo que rebatirte una cosa, perdón, antes de que nos vayamos demasiado lejos. Y 40 y 40 y 40. Dices, dices que soy religioso, bueno, o sea, que soy filósofo. Filósofo. Vale, sucede, ¿no? Sucede lo siguiente. Yo fundo una religión, o sea, Ujú. eh, soy profeta y esto pues es una puesta en valor de los valores de mi religión, o sea, estos directos y los vídeos que hago y todo esto es proselitismo. ¿Qué Ujú. sucede? Que los valores de mi religión, contrariamente a lo que han hecho religiones precedentes, pongo en valor el conocimiento humano, ¿no? Eh, Hay religiones precedentes que lo que han hecho es tratar de apropiarse del conocimiento humano en la época en la que fueron creadas, ¿no? Y que han tratado de controlar ese conocimiento para que no trastocase sus dogmas, ¿no? Y pues eso es lo que explica el juicio a Galileo y muchas otras historias más, ¿no? ¿Qué pasa? Mi religión surge en el 2015, ¿no? Y no hace 2000 años. Entonces hay muchas cosas que ya todo el mundo conoce a estas alturas, ¿no? Ujú. Y hoy en día, ¿no? Cuando me pongo a tratar este tema, yo tengo que recurrir a mencionar, ¿no? La psicología, porque además yo puedo decir muchas cosas, pero hay gente... O sea, yo lo que puedo plantear lo puedo plantear a nivel situaciones normales. Pero la Sí, gente tiene que entender que hay cosas que superan estos niveles y que en ese momento hay que buscar ayuda profesional. Y hay que acudir a un totalmente. psicólogo y no a un sacerdote. Aunque se Ujú. trate de esta religión. Lo siento sin gafas, leo fatal. O sea,
La verdad ¿Cómo se absoluta llama tu religión? no siempre Dice. la ve. ¿Cómo se llama tu religión? Se llama Colegio de los Infieles a Crom. Y te voy a explicar el nombre porque es importante. Crom, pues es esta deidad, esta religión surge en torno al heavy metal, entonces yo creo que era inevitable poner a Crom. Y tenemos como dogma central que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, ¿no? Y a partir de ahí se va desarrollando todo, ¿no? Se van enlazando unos dogmas con otros y todo esto. ¿Y por qué colegueo? Porque es el tipo de relación que establecemos con la deidad, ¿no? O sea, Crom pone en todos los seres vivos al nacer para el valor para sobrevivir, entonces buen rollo con eso ahí. Ahora, fijándose en lo que sucedió en los años 40 en Alemania, en los campos de exterminio, hubo gente que era prisionera en un campo de estos y se dedicó a sacar los cuerpos de las cámaras de gas para llevarlos al crematorio con la esperanza de vivir un día más. Wow. Entonces, es un escenario muy jodido al que se llega por indefensión aprendida, que es un tema que me parece fascinante, ¿no? Y que creo que la humanidad debería trabajar mucho para evitarlo y que nadie se volviese a ver en esa situación. Y marca esto de por qué somos infieles. Porque todos los regalos de los dioses están envenenados. Entonces, por eso hay buen rollo y tal, pero somos infieles. Porque hay cosas con las que realmente hay que tener mucho cuidado, y a los dioses hay que atarlos en corto. Lo siento, si no, se nos va la olla. Eh, pero sí, o sea, yo planteo esto desde un punto de vista religioso. Puede parecer que soy un filósofo, pero no. Eso sí, a la hora de esto de ver el interior, de ver tu interior o tratar de ver tu interior, hay muchas religiones que han planteado esto. El Opus Dei plantea lo de los exámenes nocturnos, y Raúl me comentó el otro día, que era un dato que yo desconocía, que es que en el Islam se plantea la yihad interna, es decir, una lucha del individuo contra sí mismo para aceptar y asimilar los dogmas que establece la religión. Entonces, aquí planteamos un examen muy distinto, y o sea, es que nuestra religión se fundamenta en eso, en que Crom ha puesto en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. En ti también. Y es peligroso olvidarse de que llevas eso dentro, porque te puedes ver como esta gente de los campos de concentración alemanes, ¿no? Que se olvidaron de que tenían ese valor dentro y se vieron pero muy, muy jodidos. Entonces, pues la manera de plantearse las cosas es distinta. También una cosa que marca mucho una religión es qué dogmas y qué tabús y qué imposiciones de otras religiones no están dispuestos a aceptar, ¿no? Y entonces todo esto de los tabús sobre el sexo y sobre las presiones que hay sobre la maternidad o la paternidad o todas estas historias que sostienen mucho también el sistema heteropatriarcal, pues son cosas que rechazamos de plano. ¿Y la muerte? El La tema muerte, tabú la más muerte, grande que hay. la muerte la consideramos una parte de la vida, la última en concreto. Y cuando se Pero acabe, no se habla, pues no se habla y se tendría que hablar para preparar, para darle la bienvenida cuando tenga que venir, para no, para evitar esas grandiosísimas depresiones de me crónicas. voy a morir. Claro, Sí, tratarla hombre, como algo natural, pero la gente, sí. tabú. O sea, yo lo de prepararse es que, mira, me lo Pero planteo de otra manera. Eh, en todo, lo que has dicho, el va a sexo, ser, amigos. es una de las pocas cosas, la muerte es una de las pocas cosas de las que puedes estar total y completamente seguro. Es lo único que tenemos seguro nada más que no hacemos. Sí, señor. Sí, 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 sí. O sea, para una cosa segura que tienes, no te quejes, hostia. Y Exacto, y afrontala y habla de ello, porque va a venir. además, no necesitas prepararte en el sentido de que te vas a Exacto. morir, con todo éxito. Ujú, O sea, ujú. tú te vas a morir y te vas a quedar completamente y totalmente muerto. No va a haber, ahí no vas a poder hacerlo mal. Exacto. ¿No? Que hay mil cosas en la vida que puedes cagarla y tal, no sé qué, no sé cuánto. Aquí puedes tener el proceso más desastroso, liarla todo lo que quieras, pero al final
va a salir con todo éxito y te vas a Ujú. quedar muerto. Entonces, es algo que independientemente como lo hagas, va a salir bien. Exacto. Es muy cachondo, o sea, es muy cachondo, es muy curioso y que Sí, genere tantos miedos y tanto tal. Hombre, ¿qué es lo jodido? La parte justo antes de morirte, ¿no? La agonía, el miedo y tal, pero yo me la imagino mucho como el dormirte, que además sí. es algo que haces todos los días, ¿no? Coges, desconectas, off, Mm. negro y ya está. La pena es que yo, por ejemplo, bueno, he visto, por gracia o por desgracia, o sea, ni una cosa ni la otra, es ley de vida, bueno, a veces ley de vida, a veces no, pero lo curioso es que en concreto tres casos cercanos, bastante cercanos, porque puedo ver su historia, han vivido toda la vida, con miedo a la muerte, con un miedo a la muerte y que les ha oprimido y que no les ha dejado ser libres ni felices, ¿no? Y llegan Sí, a ese momento de la muerte, con ganas y diciendo, bueno, ya he acabado, ya dejo de sufrir, ahora ya me relajaré, sin miedo, la última semana y digo, ¿te das cuenta de todo el tanta tiempo angustia. de libertad? Y eso es la pena, es uno de los... Mira, que es que me ha venido a la cabeza, yo no muy reciente y no sé, quizás lo tenía que sacar, perdóname. Hombre, Oye, mira, yo estoy aquí en Vigo porque vine a cuidar a mi padre que estaba bastante enfermo, ¿no? O sea, yo estaba ujú, en Canarias, pues me había comprado un terreno, estaba adecentándolo, preparándole la entrada, pues para montarlo del Alto Centro de Estudios Crómicos y empezar con esto de juntar gente y empezar a hacer cosas, ¿no? Y me llamó mi hermana, papá está fatal, vente porque si no, no lo vas a ver. Me vine para aquí, estuve casi un mes cuidándolo ujú. y se murió en mis brazos, ¿eh? Ay, Y la verdad, pues tienes el impulso ese de, pues llamé a emergencias, claro, le hice claro, masaje cardiorrespiratorio, pero ya, yo creo que ya cuando le empecé a hacer el masaje cardio ya estaba muerto. ya Yo está. creo que ya, pero bueno, hasta que llegó la ambulancia y certificaron y todo esto y tal. Mm. Y hombre, es desagradable, es Es muy desagradable. desagradable esos momentos, sí, Sí, y es lo te que te echas digo, mucho en ¿no? cara el a lo mejor no haberle podido acompañar mejor, el, ¿sabes? Estuviste No, con él, no ¿quién haber más? podido ser de más apoyo. Pero esas mierdas No siempre te murió las dan. solo, no murió solo. Hagas lo que hagas, o sea, siempre te vas a echar en cara, Ujú. pues, gilipolleces al final, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, Pero mira, hiciste lo que pudiste, a estuviste allí, que diferencia, es lo importante. eso, ahí voy, Mm. ahí voy. A diferencia de muchos animales que cuando están a punto de morir, pues se van de su manada, ¿no? Para morir solos. El ser humano, Raúl, el ser humano eh, no. No, como te encuentres, por supuesto. Perdona, Sandret. no, no, faltaría, faltaría. Vivi. No, no, que Ah, que Raúl, que Raúl tiene un estaba. familiar cercano que está en una situación de salud delicada, tuvo un Mm, infarto hace ahora poco, tiene 102 años, entonces, wow. pues claro, él está muy sensible con este tema. Acompañarlo, Sí, acompañarlo. Que es lo que y digo, el ser humano lo que quiere es ser acompañado en esos últimos momentos y se va tranquilo. Se van tranquilos. Y ya está, y eso es lo mejor que podemos hacer los que nos quedamos sí, aquí. y puede parecer poco, pero desde Mucho. nuestra óptica, para el que está en esa situación, pues no lo sé, porque además cuando pase por ahí no voy a poder volver a contarlo, pero es que no puedes hacer mucho más tampoco, ¿eh? No, acompañarlos, Mm, No puedes acompañarlos. hacer mucho más. Mm. Y después me dice aquí la verdad absoluta, pero ¿no crees que haya alguna cosa después? Que ya no me jodan con las horas extra. No, déjalo. ¿Qué necesidad hay? No. Mira, entendemos la vida. Claro, es que esta religión surge en el 2015, entonces el conocimiento que tenemos todos, ¿no? Que forma parte pues de lo que te va llegando por la televisión, por diversas vías, todo el mundo sabe una serie de cosas, ¿no? Todo el mundo sabe a estas alturas pues que tenemos unos genes, ¿no?
Y entonces, y que cada ser vivo pues tiene su código genético propio, ¿no? Ujú. Entonces, que cuando tenemos una relación sexual y eso da un embarazo, se mezclan los genes de mi madre, o sea, de la madre y del padre, y sale un individuo que es distinto a los dos, pero tiene parte del código genético de los dos. Y esto ocurre con todos los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos planteamos la vida? Pues como una gigantesca discusión, ¿no? Donde millones de códigos genéticos, de mensajes, ¿no? Interfieren unos con otros y con el medio y pues hay unos mensajes que se transmiten más porque se reproducen más quienes tienen ese código se adapta muy bien, se reproducen más, entonces transmiten más ese mensaje. Y otros mensajes pues que la presión con el medio pues es tan fuerte que no la soportan y no se reproducen, ¿no? Entonces es una conversación que va variando, van entrando cosas nuevas, hay cosas que se descartan, pero es una conversación gigantesca. Y después, así es como entendemos la vida, ¿no? Entonces, por eso decimos que estás vivo desde que naces hasta que te mueres, ni antes ni después. Porque por mucho que se plantee desde otras religiones lo de el concebido no nacido y todas estas historias, hasta que naces, realmente tú no expones tus genes al medio, ¿no? Sí, a través de la madre pues hay influencia de los factores externos, pero ahí entramos en la parte de una madre que está gestando y quiere llevar, o sea, su cuerpo pretende llevar un embarazo a buen término. Entonces, pues cualquier interacción externa va a ser amortiguada por el cuerpo de la madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero realmente, cuando tu genotipo se expone al medio y se termina de desarrollar tu fenotipo, que son los genes que sí se expresan, es cuando naces y empiezas a vivir. Y cuando te mueres, pues dejas esta conversación. Y aparte, vinculamos mucho la mente con el cuerpo, ¿no? Hablamos de hardware y de software. Y hablamos de un yo, que es tu sistema operativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el núcleo de tu personalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la manera en la que gestionas la información, la acumulación de experiencias que has tenido, ¿no? Y que han compartido contigo y todas estas cosas, y que marcan mucho cómo ves el mundo, cómo lo analizas y cómo te relacionas con el resto del mundo, ¿no? Y eso va muy marcado por tu cuerpo. No es lo mismo medir 2 metros que medir 1,50 m. Y va a marcar mucho cómo percibes las cosas, ya no solo en el entorno físico, sino en el entorno social por cómo te ven los demás, ¿no? La manera de relacionarte con otra persona, imaginemos la misma mente en dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo de un tío, ¿no? Yo voy a, porque es lo que más sencillo, lo que más sencillo me resulta. La misma mente en un cuerpo de un tío de unos 60 y 60 kilos de peso y un tío que mida 2 metros y 110 kilos y de músculo además. Entonces, la manera de interactuar con el entorno de uno y de otro, aunque fuese la misma mente, iba a ser distinta porque simplemente al ver a esa persona, la gente iba a reaccionar de forma distinta con esa persona según estuviese esa mente en un cuerpo o en el otro, ¿no? Entonces, eso que llamamos yo, sí nosotros lo sentimos como una serie de pensamientos y de historias, pero está fuertemente imbricado en el cuerpo que sostiene ese yo, ¿no? Y después, pues, cómo te afecta los dolores y todas estas historias. O sea, tus glándulas endocrinas segregando, pues, sustancias y todas estas historias. Sin ese cuerpo, tú no puedes experimentar dolor o sufrimiento, por ejemplo. Porque son cosas que van relacionadas con la química del cerebro. O sea, que esto que plantean algunas religiones de un infierno donde se te va a torturar toda la eternidad, no tiene sentido porque sin glándulas y historias de estas no puedes experimentar dolor.
Sandret, la verdad, absoluta, es normal y muy bonito. Sí, te estoy escuchando, ¿eh? Lo que lo he silenciado porque estoy comiendo y no quiero que se me escuche ahí masticando ahí, clac, clac, clac. Ah, No, que no, tranquilo. le contesta, que sí te estaba escuchando también, ¿eh? Que le Sí. comentaba que echa mucho de menos a mi abuela y a mi madre, comenta que está hablando de experiencias más allá, etc., etc., ¿no? Y digo, En- bueno, mientras no sea una obsesión, si te hace bien pensar o te relaja que hay algo más, es lícito, siempre y cuando no se vuelva una obsesión, que quieres indagar si hay más, que has tenido alguna experiencia, siempre pensar que no sea algo provocado por la mente, que nos puede pasar, o que puede ser que sí que haya algo, no lo sé, yo no, esto sería un debate, como dice, eterno, ¿no? Porque es que no lo sabemos, no lo podemos, lo único que podemos asegurar, pues es como bien dice Infieles, ¿no? Que cuando nacemos, lo que tenemos seguro es que nos moriremos y luego, o la materia, o el yo, o el físico, separar mente y cuerpo, pero que lo que te haga bien, siempre que no sea una obsesión, la verdad absoluta, pues tira para adelante, si te relaja, si te quita la ansiedad, sin obsesión. Y ahora rebatérmelo, ¿eh? Y es un consejito que doy. vamos, en esta religión nos planteamos esto eh, como que todos llevamos dentro parte de la gente que nos ha sido cercana, ¿no? Y porque esto que hablábamos antes, o sea, interactúas con el mundo, ¿no? Y Tal cual. interactúas con las otras personas. Entonces, dentro de mí hay muchas cosas de mi padre, ¿no? Buah, por supuesto. En- Entonces, mientras yo siga aquí, ¿no? Voy a transmitir inconscientemente a otras personas muchas cosas de mi padre, ¿no? Ujú, Y yo me planteo esto, pues como lo de un estanque donde tiras piedras, ¿no? Y una piedra que tiras genera una onda y ujú. otra piedra que tires pues va a generar otra onda y van a empezar a interferir entre ellas y van a crear patrones pues fruto de todas esas piedras que caen en el estanque, ¿no? Entonces, nuestra vida sí acaba con nuestra muerte, pero parte de lo que somos sigue en otras personas, ¿no? Y esto, pues, de muchas maneras, o sea, cómo marcas la personalidad de otra persona, alguna tontería que has dicho que a alguien le ha afectado muchísimo y que va a Sí. soltar esa tontería a otra persona, Ujú. o cosas tan heavy para mí, desde mi punto de vista, como es el pensar, porque además es un invento de un género homínido anterior al Homo sapiens, el invento de la aguja. La persona que inventó la aguja. O sea, la aguja es un invento, no sé si de los neandertales o anterior, No lo conozco. pero... ¿Eh? Me interesa, me interesa. No conozco esta. No sé exactamente ahora mismo qué especie de homínido inventó la aguja, pero es anterior al Homo sapiens. Los neandertales ya usaban prendas de pieles cosidas, ¿no? Ujú, Y fue lo que permitió a la especie el sobrevivir a las glaciaciones. O sea, ujú, que fíjate si no fue un invento crítico en su día. O sea, fue una... permitió la supervivencia de la especie durante la glaciación. O sea, así de heavy. sí, sí. Y es un invento que a saber cuántos miles de años tiene, ¿no? A saber la persona que lo inventó, en qué condiciones, cómo y por qué, ¿no? Cómo influyó la gente que rodeaba en esta persona para generar las condiciones adecuadas que le permitiesen inventar la aguja. Ujú, Y en 2023 seguimos teniendo y utilizando agujas en casa. exacto. O sea que la trascendencia, ¿no?, que ha tenido esa persona, aunque desconozcamos todo sobre ella, es brutal. Brutal. Y además Te lo estamos compro, hablando ¿eh? de Lo voy a cientos de miles utilizar, de ¿eh? años de... ¿Eh? Que te lo compro. El Sí, es que ejemplo de la aguja me gusta mucho. es brutal, es brutal. Me O gusta sea, mucho. sí, o sea, son de estas cosas que me han dado por ir analizando, ¿sabes? A posteriori, Súper. después de haber asumido una cierta cantidad de cosas, ¿no? Y decir, y ver todo lo que había visto con otros ojos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra cosa que me ha sorprendido mucho, ¿no?, que marca mucho el cómo esta religión ve esto de el hombre y la mujer,
es Ujú. pensar que nuestra especie salió de África eh, y el que descubrió el fuego, imagínatelo, pues también, claro. Ya ves. Y mira, pensando en esa época, porque claro, cuando piensas en el ser humano, la gente tiende a pensar en la historia. Y la historia es bastante reciente. La historia no llega a los 10.000 años. Es muy No sé si cortita, está sí, señor. en torno a los 8.000 una cosa así. Y nuestra Ujú, especie tiene más de 100.000. ujú. O sea, y se habla de quizá 200.000 años que llevamos aquí haciendo gilipollas en este planeta. La coña es que además salimos de África, nos extendimos por todo Europa y Asia, cruzamos desde Kamchatka, que está en Siberia, a la esquina de todo, al este de todo, de ahí pasamos hasta Alaska, por el estrecho de Bering, y bajamos por todo el continente americano hasta llegar a Tierra de Fuego. Un viaje de tres pares de cojones. Pues resulta que cuando los españoles llegamos allí, todo ese viaje se había hecho sin caballos y sin rueda. Es una salvajada. Totalmente. Es un periplo épico. Eso no se puede hacer con princesitas. No, Lo siento, pero no. no. Entonces, cuando Chrome pone todos los seres vivos a nacer el valor para sobrevivir, por supuesto, las mujeres también tienen. Y esto que se ha planteado mucho de que los hombres cazaban y las mujeres recolectaban, no lo veo viable hacer un viaje así de ese palo, con ese reparto de roles. Bueno, es O sea, imposible. imposible. O sea, las mujeres tenían que cazar y los hombres tenían que cuidar también, porque es que no hay otra. No hay otra. O sea, tú vas en grupo y se te enferman las mujeres por cualquier cosa que coman o tal, eh, tienes que atender y tienes que cuidar. La verdad, absoluta pregunta, si me gusta el metal. Es la música sagrada de esta religión. O sea, Di que sí. surgió en torno a esto. Solo hay que ver el logo de Sí. Infieles. Este logo es un símbolo que marca la prevalencia de este plano de realidad sobre cualquier otro plano. ¿Por qué? Bueno, este símbolo así lo introdujo Dio en el heavy metal y era un Sí, símbolo que aprendió de su abuela siciliana contra el mal de ojo. O esa es la versión oficial. Después hay gente que dice que este es el yo cornuto, no sé siempre lo qué. hago con el pulgar abierto, siempre, siempre. Mi marido Y igual. entonces, ¿por qué es con el pulgar abierto? Porque tú no aguantas 2 horas de concierto así. Ujú. Ergonomía, pura y dura. Entonces se te acaba separando el pulgar y eso dice que es lo que hay, que la realidad se acaba imponiendo. Tú puedes creer lo que creas, lo que quieras, pero la realidad se acaba imponiendo. Entonces, en esta religión sí creemos que Chrome pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, pero Chrome no hace milagros. Eso lo lleva Santa Nómina. Sí, sí. Y si en tiempo se decía que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, hoy en día te digo yo que si la montaña no viene y sueltas pasta entre dragados y ACS, hacen una unión temporal de empresas y te planta la montaña aquí, pero vamos, Muy presupuesto bueno, ajustado además, sin tal pega. cual, tal Y lo cual. hemos visto cuando fue lo del COVID, que se soltó pasta, se pagaron sueldos a mogollón de científicos y en 2 años tuvimos una vacuna cagando hostias. Uy, si te contara lo que he visto en el hospital y de todo, porque yo estuve ahí al pie del cañón. Y mi marido ingeniero es el que, bueno, de hecho él y su equipo en Canruti, con una cerdita, pobrecita, que tenemos los vídeos y todo, ¿eh? Haciendo, bueno, los respiradores bueno, con una máquina cuadrada fea de gas que hacían otro tipo de cosas y de maquinarias y, bueno, no tenía, trabaja con gases. Y, y bueno, primero un concurso, luego otra vez que la gente se está muriendo, concursitos, concursitos, concursitos. Juntaron pasta para hacer la foto, tardó como 6 meses más, ya tenían ese respirador. O sea, ya no hablo de la vacuna, ¿eh? Hablo de los Sí, respiradores sí.
que Sí, hasta sí, que sí. se pudieron poner en los hospitales ya se podían haber puesto 6 meses antes, pero se estaban peleando de quién se hacía la foto. ¿Quién Sí, se bueno, hacía la foto? Seis eso. meses. Lo extrapolamos a... se repartieron hasta en Estados Unidos, ¿eh? Los que se hicieron en Canruti. Luego que si la SEAT compró, que si la SEAT, los científicos del no sé qué. Bueno. Una feria, un circo por la foto. 6 meses. O sea que la montaña va Mahoma. No, lo que dices, tal cual. Tal cual. Ahora la pasta, los intereses y las fotitos. Y sí, hostia, si no hay milagros, joder, te diré. Vaya, Te diré. vaya. Pues, y fijaros, desde que hay móviles, ya nadie habla de la telepatía, porque ya no tiene sentido. O sea, pero sí, yo recuerdo la época en la que se hablaba muchísimo de la telepatía. Ahora Mm. ya no tiene sentido. Santa Nómina hace milagros, joder, claro. Yo Pues, la intenté practicar, la telepatía. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. pues mira, ahora te Es sale muy cojonudo. interesante, ¿eh? Tú estás en Barcelona, ¿no? Sí, tú en Galicia. Y yo Por en ejemplo, Vigo. Pues fíjate en si no te Vigo. sale puta madre la telepatía ahora. Sí, Ya ves, pim pam, no pim pam. sé. Mira, la primera cosa que estudié en naturopatía, es que, mira, y lo sigo explicando, que todos los sentidos que teníamos desarrollados el ser humano, ¿no? Que, por ejemplo, te dolía la barriga y tú a más de 50 kilómetros olías esa planta medicinal que a ti te hacía bien para sanarte, que tenías insomnio, que llevabas, que tenías irritabilidad, olías la pasiflora, que tenías una infección, venga, vámonos a lo mejor a un tomillito o a algo un poquito más potente, o incluso a la penicilina. Em, que bueno, que salió después, pero ya se consumía moho del queso, ¿no? El penicillium, mucho Sí, antes de que descubrieran que la penicilina era un antibiótico y tal. La gente, nuestros ancestros, ya la sí, sí. consumían, ¿no? Ahora lo que dices, mi telepatía, si ya no la habíamos desarrollado, imagínate. Es que ahora nada. Es que todos nuestros sentidos, hasta yo creo que hasta la visión, nos meterán un chip en la cabeza que hasta perderemos la visión, el olfato, el oído y tal, y todo lo veremos Pues, de forma... mira, que yo ojo, te ¿eh? puedo garantizar ¿A una dónde cosa. vamos? Yo dejé de fumar hachís Ujú. en 2003. Lo A comentaste, mí sí. ahora, yo ahora mismo, alguien con el viento a favor, enciende un cigarrito de la risa Ujú. a 200 metros y yo te digo si es chocolate o es María y si está bien Mm. seca o no y ya la variedad de la María igual ya es de mucho aventurar. Pero, pero sí, y eso que fumo y tengo atrofiado el sentido del olfato, pero sí. No, pero tienes ahí en tus cajoncitos del cerebro, tienes aún esa asociación directa. Entonces, pues sí, ¿no? Y lo percibo, pero desde muy lejos, ¿eh? Sí, 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 Mm. sí. Pero para Y sanarnos, o sea, hemos perdido casi todas las facultades, casi todas. ¿Por qué? ¿Por qué aún tienes ese sentido? ¿Por qué aún tienes? Pues bueno, de verdad, ¿quién es fumador? Lo es para toda la vida. Creo que también lo comentaste el otro día, ¿no? Que mejor no probarlo, voluntad, sí. porque a quien le gusta, le gusta, a quien no le gusta, no le gusta. A mí igual, o sea, lejos, ¿no? Pero, ay, es que me enrollaría muchísimo, es que divago mucho en pieles, me sabe No, fatal. no, no te preocupes, no te preocupes. Yo te corto, Tú ya te he córtame. cortado antes, yo te corto cuando sea menester. Mira, Sí. sobre esto eh, hay que tener en cuenta que hay plantas muy peligrosas. Ujú. Por ejemplo, aquí en Galicia hay bastante digitalis y es una planta que, pues, que te puede provocar un paro cardíaco Sí, 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 directamente. total. Entonces, es algo que hay que hacer con precaución y que yo creo que, pues, que nuestros ancestros en su día pues tiraron mucho de prueba y error y aprendieron Claro. muy rápido a utilizar pequeñas dosis de lo que sea para hacer pruebas, pero muy Exacto. pequeñas dosis. Sí. Y que no es un conocimiento, yo creo que es un conocimiento que ha llevado a mucha gente muchos años. Ujú. No creo que fuera una cosa tan así de que esto me huele a esto o tal. Había también una tendencia, porque Mm. yo suspendí botánica muchas veces, yo estudiaba ingeniería técnica en explotaciones forestales, la Oh, qué planté, bonita que es la botánica, por Dios. pues, o sea, sé decir Liquidambar styraciflua,
que Ahí es un va. árbol precioso, pero tampoco te creas tú que mucho más. Entonces, y los sé identificar además, eso sí. El liquidámbar sí que al final nos llevamos bien. Qué bien. Pero fue traumático en su momento. El caso es que una de las cosas que nos comentaban, ¿no? Porque había una asignatura que además la probé, producciones complementarias del bosque, ¿no? Y se hablaba de setas y se hablaba de plantas medicinales, mucho más por Mm, encima de lo que me hubiera gustado. ujú, Y se hablaba, ¿no? De que, no sé si por la Edad Media, se vinculaban las propiedades curativas de las plantas con la forma, ¿no? Y, por ejemplo, se sí. decía que las nueces eran buenas para los dolores de cabeza y las migrañas y este tipo de cosas Ujú. porque la nuez tiene la forma del cerebro. Error. Entonces, ha habido como muchas Por supuesto. teorizaciones en torno a esto de las propiedades Sí, medicinales de las plantas y ha habido siempre pues mucha información y no toda bien por contrastada y supuesto. todo esto. No, pero Entonces, hay un pues, historicismo de, bueno, de la fitoterapia en este caso, ¿no? Eh, bueno, es que es ejemplo y es testado, o sea, que sí que teníamos muchísimos más sentidos. Mira, es algo tan tangible como lo de los dedos, como lo de los dedos de las manos y de los pies, ¿no? Que ya si nos vemos las formas de nuestros dedos, de nuestras manos, a nuestros abuelos, pongamos dos generaciones atrás que las utilizaban mucho más y ahora utilizamos dos dedos prácticamente para utilizar el teléfono o para, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Estas mutaciones que vamos haciendo, pues lo mismo con los sentidos. Y para sanarnos, de verdad, bueno, no, he dicho antes que no iba a obligar a nadie, que eso eran recomendaciones, ya se me va. Pero en realidad es una cosa digna de ver, de lo que estamos perdiendo de las facultades. Es que me has creado la alarma con lo de con lo de la telepatía, ¿no? Que ahora con lo de los teléfonos se está perdiendo. Realmente teníamos muchísimas facultades para encontrar lo que necesitábamos, tanto a nivel visual, olfactivo, auditivo, etcétera, ¿no? Y para sanarnos, de verdad, que es que se hacía, o sea, las primeras alquimias, las primeras eh, infusiones, o sea, la manzanilla, ¿por qué? La manzanilla no es de un químico que salió a ver qué propiedades, a ver qué... no, no, Lo no, no. olían, cuando tú Se tenías un empezaron, malestar, se te se, se- desarrollaba se aquel olfato empezaron para... Se empezaron utilizando plantas, por supuesto, claro, Y sí, sí, nosotros sí. hicimos práctica. Y después se empezó a desarrollar a partir de ahí, pues, la farmacología y todo esto. Y Exacto, se introdució, pues, lo de mensurar, lo de realizar extracciones, buscar el complejo exacto. molecular exacto que es el principio activo, ¿no? Para sintetizarlo, pero más que nada porque es que nos No, quedamos sin recursos naturales. para no utilizar toda una planta que produce más cosas, ¿no? Ujú. Y evitar interferencias entre sustancias y evitar muchos efectos secundarios también, ¿eh? Ojo. Y Porque hasta después, la pues, manzanilla tiene, hablando de la manzanilla, que es que, la manzanilla tiene toxicidad, todo, claro. todo a su justa medida, tal y como dices, todo, todo. Y parte del desarrollo de la farmacia fue precisamente por esto, para evitar efectos secundarios y para acertar de pleno con la dosificación. Con la dosis, sí. Porque, claro, una Necesario. misma planta que produzca la manzanilla, por ejemplo, va a Ujú. haber una planta de manzanilla que produzca más cantidad de sustancia Sí. del principio activo que otra, por donde esté plantada, por la cantidad de agua que ha recibido, por la La cantidad de horas tierra, de si sol, tiene más la hierro, tierra. menos, si es de mahón, si es dulce, si es borda, si... Uf. Claro, Sí, sí. entonces para poder estandarizar eso y para poder saber con certeza qué es lo que estás dando al paciente. Ujú, Entonces esa ha ujú, sido una de las grandes fuentes de empuje para el desarrollo de la farmacia. Y sí. con la alquimia, pues, o sea, lo que buscaba la gente era transformar el plomo en oro. Ujú, Una motivación muy interesante, ¿no? Pero que sin duda, pues fue lo que propició que se desarrollase la química, ¿no? exacto. Entonces, en su día, hoy en día, transformar plomo en oro, pues
no sé si en algún día pues podremos construir reactores nucleares de fisión, pero es un Ujú. proceso de fisión, es algo que se produce en una estrella. O sea, entendemos el mecanismo. Sí. Es lo cachondo del asunto, es que no tenemos la capacidad técnica para hacerlo, pero entendemos el mecanismo, Entendemos el mecanismo de acción, sí, sí, tal ¿no? cual. Y, o sea, estamos hablando de dos elementos, plomo y oro. Y para transformar un elemento en otro, tienes que pasar por una reacción nuclear. Mm. No tenemos la capacidad de hacer reacciones de fisión ni siquiera entre átomos de hidrógeno, pero si algún día se lograra hacer un reactor de fisión, seríamos capaces de producir oro a partir de plomo, sin problema además. O sea, pues, ser más grande el reactor, más tal, pero sin problema. Algún problema técnico para la teoría, sin duda, Ujú. pero el cómo sí se sabe. O sea, que fíjate tú, si... Ya. pero, o sea, son cosas que han ido cambiando y todo esto y que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, que aún hoy en día me encuentro a gente, ¿no? Eh, muy vinculada a historias espirituales o esotéricas, que me habla de los cuatro elementos, del fuego, del aire, de la tierra y el agua, ¿no? Ya. Bien, es que eso se lo planteaba una escuela filosófica en la Grecia clásica Ujú. como la estructura del mundo, ¿no? Paralelamente, pues se desarrolló ya en aquella época la teoría atómica. Y ya, es que átomo es una palabra griega, ¿no? Mm. Y el avance de la ciencia hasta hoy lo que ha demostrado es que las cosas no están constituidas por fuego, aire, agua y tierra, que es que las cosas están constituidas por átomos. Ujú. Y joder, esto es tan así que puedes preguntar en Reacción Hiroshima y química. Nagasaki cómo de cierto es esto. Joder, si no. Vaya, sí, Nagasaki. Ay, reacciones químicas, sí que somos. Mira, ¿qué dicen? ¿No era 5 el plasma? Ay, ya, me he perdido yo ahora. ¿La piedra filósofa? ¿No? La piedra filosofal fue una película que se montaron De Harry Potter. los alquimistas en aquella época. Pero los alquimistas, como los astrólogos, ¿no? Era gente, pues que los astrólogos miraban las estrellas y todo esto, y hay que vivir. Y hay que sacar pasta. Y lo que hacían pues eran vender sus motos, vendían sus cartas astrales y sus historias estas. Esto de que las estrellas predizcan el futuro, pues joder, cuando vivíamos en cuevas y el chamán de la tribu, pues que era cuando veía en qué día se ponía tal constelación en tal monte, ¿no? Pues predecía la llegada de la primavera, ¿no? Y sabía cuándo iban a llegar las manadas de herbívoros que emigraban. Joder, Ujú. pues claro que predices el futuro, predices cuándo va a llegar la carne. Si te parece poco. Y por supuesto, alguien que naciera en esa época era un niño afortunado. Un niño afortunado porque nada más nacer llega la carne. Te diré si no es afortunado. Pero claro, eso sirvió para que la gente empezara a estudiar en detalle las estrellas y hoy en día tenemos astrónomos. Entonces, hoy en día que sabemos que una estrella es una gigantesca reacción termonuclear de fusión y que pues ahí en el interior de las estrellas se fusionan dos hidrógenos y de ahí sale helio y cuando la estrella pues tiene la suficiente masa pues los dos helios se fusionan y dan otra cosa y en fin y así sucesivamente. Eso más o menos lo sabe todo el mundo. Que hoy en día, con ese conocimiento que tenemos todos, no nos hayamos despegado por completo de la astrología y que haya gente que me pregunte que qué signo soy, pues hay que empezar a descartar cositas. Porque es que la humanidad ha llegado a un punto en que ya no tiene mucho sentido seguir pensando que si naciste el 2 de enero, pues vas a ser de una determinada manera, porque había una constelación en un determinado punto. O sea, que estamos hablando de cosas además que se ven ahora desde aquí, pero hace 10 millones de años, por ejemplo, esas estrellas estaban en posiciones distintas y a lo mejor desde aquí algunas no se veía.
O sea, Ya, ya. ya tendríamos que haber roto el concepto de bóveda celeste y todas estas historias. Pero son cosas que cuestan, son inercias que llevan desde miles de años y es más complicado de lo que parece. Pues ¿Qué sí, opino de la política de España? Pues que, como la de la mayoría de los países, es una tomadura de pelo. Pero bueno, en fin. Sandret, me despido, ya que llevo una hora y venga, el puto Panqui se me mosquea. Normal. tranquilo, tranquilo. Y lo del plasma, bueno, era un elemento gaseoso, creo, pero no lo sé a Ah, ciencia no, cierta, no. ¿eh? Me Lo suena. que se Y ya hablaba de está. aquella, Oh, más que perdón. del plasma, era del flogisto. Pero eso descubrió Lavoisier el oxígeno y ahí ya, pues ya cerraron Mm, el círculo de la historia. ¿Y extraterrestres qué dices? Pues que estadísticamente es probable, pero que las distancias en el universo son tan bestias que es muy difícil que nos encontremos con otra especie. Muy difícil. Muy difícil porque en el universo lo que hay sobre todo es nada. mm, Y cantidades enormes de nada. Y la distancia que hay hasta nuestro Sol son 8 minutos luz. O sea, y estamos, pues imagínate que un año de luz, pues es la medida mm, más adecuada para medir nuestro espacio cercano. Porque luego se estableció como unidad de medida en astronomía el parsec, y el sí, parsec no sí. sé cuántos años luz son, pero... O sea, que estamos hablando de distancias, pero enormes, enormes. Y muchísimo tiempo para recorrer esas distancias. Entonces es muy complicado. Mm, Bueno, pues despido este live. Si alguien se ha unido al canal, pues por haber visto este live, recordarle que, o sea, decirle que aquí tenemos un shadow banning brutal y que yo publico vídeos todos los días y si no salen en para ti es porque hay gente que no le gusta lo que digo. En fin, cosas que pasan en una democracia consolidada. Tenemos un dogma en esta religión con el que me despido siempre, y es que si vas a perseguir a la suerte, tienes que hacerlo sabiendo que esa hija de puta siempre va a correr más que tú. Así que, eso sí, nunca estorba. Así que suerte a todos, buenas noches y muchas gracias por los likes y por todos eso. estos. Y muchas gracias, Anita, por subir. Un placer hablar contigo. A ti, Viva como Chrome siempre, gracias. y su puta madre. Ay, historia del metal, sí, sí, la próxima, otro día, sí, Otro día sí. hablamos de la historia del metal.